Bueno, voy a presentar a la última ponente, es Tania Llana, es investigadora predoctoral en el Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo, creo que tu directora de tesis es Marta Méndez, ¿no? Y está especializada en neuropsicología y psicología general sanitaria. Forma parte del grupo de investigación Neurocom, o sea, Neurociencias de la Conducta, de dicha universidad, y ha colaborado con instituciones como la Universidad Politécnica de Valencia. En cuanto a su producción científica, ha publicado varios artículos en revistas especializadas y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Sus áreas de interés incluyen la memoria, que es justamente de lo que nos va a hablar hoy, de un estudio o varios que han hecho con COVID persistente, y la evaluación neuropsicológica. Bueno, hola a todos. Lo primero, gracias a María y por invitarme y a todos los que sois parte de la asociación de COVID persistente. Voy a ser muy breve, tengo muchas cosas que contar acerca de cómo funciona o cómo creemos que funciona la memoria y cómo puede estar alterada en este síndrome de COVID persistente. Tenía muchas cosas preparadas, pero ya os digo, dado el tiempo que tenemos, pues voy a intentar ajustarme lo máximo posible. Lo primero de todo es que tenemos una concepción de memoria que puede llegar a ser errónea en nuestro día a día, porque podemos llegar a pensar que es pues, un almacén donde guardamos la información que recibimos de nuestro entorno. Sin embargo, es importante destacar que este proceso de memoria pasa por una serie de habilidades cognitivas que consisten en la construcción y la reconstrucción de la información que obtenemos. Es decir, la información no nos llega y la almacenamos sin más, sino que operamos con ella. Con esto seguramente alguno de vosotros habréis tenido alguna situación en la que pues, habréis estado seguros de que recordaréis algo con cierta certeza y luego os vino otra persona y os dijo que no es como estás contando, a pesar de que tú la estés visualizando así tal cual. Y esto es porque nuestros pensamientos, nuestras expectativas, así como las condiciones en las que recuperamos la información que tenemos, influyen en ese proceso. De esta forma podemos pensar que estamos seguros de algo cuando realmente no ha sido así como ha ocurrido. Dado que la memoria es un sistema muy complejo que está formado por distintos subsistemas, hay varias formas de clasificar la memoria. Atendiendo a un criterio temporal, es decir, el proceso temporal en el que vamos recordando la información o almacenando la información, diferenciamos en memoria sensorial, que sería ese primer almacén donde recibimos la información, muy breve en el espacio de tiempo. Luego, si atendemos a esa información, pasamos a la memoria a corto plazo, que es donde mantenemos activa esa información durante un tiempo un poco más prolongado, pero que rápidamente se desvanece y que tiene una capacidad limitada. Y luego, si esa información es procesada, pasa a la memoria a largo plazo, que es donde se consolida la información y es lo que consiste en la formación de recuerdos. Es importante en este momento atender a otro sistema del que ya se ha mencionado, que generalmente se incluye como una función ejecutiva, que es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo no deja de ser la forma de trabajar de la memoria a corto plazo. Entonces nos permite manipular la información, además de mantenerla activa. Y esto pone en consonancia con la información que tenemos ya almacenada en nuestro almacén a largo plazo. También decir que si queremos recordar algo o reactivar la información que ya tenemos almacenada, es necesario que pase de esta memoria a largo plazo a esta memoria a corto plazo. Si no, no vamos a poder recuperarla, por así decirlo. Si ahora atendemos a otro de los criterios de clasificación de la memoria, si atendemos al criterio secuencial, hablaríamos de una primera fase que sería de codificación o de registro, donde la información se prepara para poder ser almacenada. Aquí es de especial relevancia unos procesos cognitivos que se consideran anteriores a la memoria, que son esenciales, como puede ser la percepción o la atención, y un análisis profundo en este contexto significa que va a haber un mejor almacenamiento y un mejor recuerdo posterior de la información. Luego pasaríamos a la fase de consolidación o de almacenamiento, que es donde ordenamos y categorizamos la información, y sería, por así decirlo, análogo a esa fase de paso de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo.
Entonces, si hay una alteración en este nivel de consolidación de la información, la nueva información que adquiriríamos no pasaría de ese almacén de memoria a corto plazo, no se almacenaría en nuestra memoria a largo plazo. Y por último tendríamos una fase de recuerdo o de recuperación, donde consiste en traer de vuelta la información que ya tenemos. Como he dicho, un análisis profundo va a generar en este nivel una mayor velocidad a la hora de recordar la información, de recuperarla. Y en esta fase se ha visto que si proporcionamos pistas o claves, va a facilitar ese recuerdo. Otro criterio de clasificación de la memoria ya es atendiendo al tipo de memoria a largo plazo, al tipo de información que vamos a recordar, que podemos dividir, según esta gráfica, como pongo, en declarativa y no declarativa, y dentro de ellas se subdivide en varios otros sistemas de memoria. Me voy a centrar en dos de ellos para ser más breve de cada una de ellas, porque es los que hemos investigado en los estudios que voy a presentar aquí, que hemos llevado a cabo mediante el equipo de investigación al que pertenezco. Pero de primera, es decir, que la memoria declarativa es esa memoria donde trabajamos con información que necesitamos evocar de forma consciente y voluntaria, es decir, que requiere un esfuerzo por nuestra parte y que se manifiestan tareas que requieren un recuerdo consciente de experiencias previas. Sin embargo, cuando hablo de memoria declarativa o implícita, estoy hablando de esa información que recordamos de forma inconsciente, involuntaria, que nos viene sin necesidad de nosotros trabajar sobre ello. Y se manifestarían tareas que han sido previamente practicadas sin tener conciencia realmente de que estábamos trabajando. Como os comento, voy a centrarme en un tipo de memoria de cada uno de los tipos, en concreto de la episódica, y luego voy a hablar de la procedimental, porque son las que hemos evaluado. En la memoria episódica consiste en esos recuerdos autobiográficos, por ejemplo, recordar el día de nuestra boda o el día de nuestra graduación, pues sería un ejemplo de memoria episódica, y está asociada a claves espaciotemporales. Pues recordamos qué, quién, dónde, cuándo, todas estas cuestiones. Sin embargo, cuando hablo de memoria procedimental, me refiero a cómo hacemos algo, a las habilidades motoras que hemos aprendido para realizar algo. Y el ejemplo más habitual es aprender a andar en bicicleta, luego después de unos años volvemos a montar en bicicleta y efectivamente recordamos, aunque al principio nos cueste, recordamos con facilidad, con soltura, cómo se andaba en bicicleta. Este tipo de memoria se aprende a través de un aprendizaje gradual y repetitivo, automatizando una serie de secuencias motoras. No voy a hablar de COVID persistente, voy a saltar a esta parte porque os han hablado muchísimo de ello y creo que lo sabéis seguramente mejor que yo. Entonces, bueno, sabemos que es muy frecuente, más de lo que se pensaba de primeras, y que es multisistémico, que afecta a múltiples sistemas, ya sea pues el neurológico, pulmonar, renal, muchísimos. Las causas de las alteraciones de memoria COVID persistente ya se han mencionado previamente, pero pueden ser como posibles explicaciones etiológicas, alteraciones tanto a nivel estructural como funcional, como metabólico, que exista una persistencia del virus en el organismo que causa una disregulación, un no correcto funcionamiento del sistema inmunológico, o incluso la disbiosis intestinal o una alteración en el microbioma intestinal que podría conectarse a través de este eje microbiota intestino-cerebro. ¿Por qué nos interesamos en el estudio de la memoria en personas con COVID persistente? Pues porque otros estudios también han visto que las personas con COVID persistente informaban o reportaban con bastante frecuencia quejas subjetivas en memoria. Esto es, a través de un autoinforme, de un cuestionario, pues se veía que había dificultades, las personas con COVID persistente señalaban esas dificultades para recordar información. De hecho, aquí pues, resumo dos estudios donde han trabajado con quejas subjetivas de memoria, han intentado asociarlas con otras variables o la prevalencia de estas quejas subjetivas de memoria, y por ejemplo en el primero que presento, pues se observa que aproximadamente un cuarto de las personas con COVID persistente reportaban quejas subjetivas de memoria. Y no había una asociación clara con variables como sexo, necesidad de hospitalización o severidad de la COVID-19. En este segundo estudio compararon un grupo de COVID persistente con quejas subjetivas con otros sin quejas subjetivas y observaron que si bien en la fase aguda la presencia de los síntomas, de otros síntomas, era más o menos similar entre los grupos, en la fase persistente
en el grupo de quejas subjetivas en memoria había mayor disnea, dolor de cabeza, náuseas y además había unas mayores dificultades para realizar actividades de la vida diaria, dificultades en atención o concentración y también mayores niveles de ansiedad y tristeza. Esto es a nivel de quejas subjetivas de memoria, pero nosotras queríamos ver también si existían alteraciones a nivel de memoria evaluada de forma objetiva mediante pruebas neuropsicológicas que estuviesen baremadas. Para ello realizamos una revisión sistemática donde buscamos la bibliografía existente en diversas bases de datos y que tuviesen como objetivo el analizar los resultados en temas de memoria que fuesen objetivas, no tanto de reporte de quejas subjetivas, sino de forma objetiva. En concreto, seleccionamos un total de 13 estudios que cumplían estos criterios de inclusión, pues la definición según la Organización Mundial de la Salud del COVID persistente y que efectivamente tuviesen estos datos de rendimiento amnésico. Y eliminamos, por otro lado, pues, estudios que utilizasen pruebas de cribado, de pruebas que son breves, que evalúan memoria, pero también otras funciones cognitivas, que no tuviesen una especificación de la tarea de memoria que estaban aplicando, o que no comparasen con un grupo control o con datos normativos de las pruebas. En general encontramos, voy a ir directamente a las pruebas de rendimiento, a los resultados en el rendimiento en las pruebas de memoria, que existe un menor aprendizaje y memoria a largo plazo verbales, menores puntuaciones comparados con un grupo control y también menores puntuaciones en memoria a largo plazo visoespacial comparado con un grupo control. Comparado con los datos normativos, observamos, estos son como los porcentajes del nivel de alteración que se observaba en personas con COVID persistente en los distintos sistemas de memoria, como puede ser, bueno, aprendizaje verbal, pero también memoria a corto plazo verbal y visoespacial y memoria a largo plazo verbal y visoespacial. También hicimos un estudio un estudio de los estudios que comparaban o que buscaban explorar qué variables podían estar influyendo en la presencia de alteraciones de memoria en síndrome de COVID persistente, y aquí hay mucha variedad. En general podemos decir que se observaron como variables que influyen la presencia de alteraciones en el gusto y en el olfato, con una menor mejora en el transcurso del tiempo de los problemas de memoria. También un efecto temporal, en el sentido de que había una mejora en pruebas de rendimiento de memoria a largo plazo verbal a lo largo del tiempo, y los niveles de depresión y de ansiedad, había una asociación negativa con la memoria verbal. En cuanto a las variables que me influyen, pues podríamos hablar de la gravedad de la COVID, de la duración de los síntomas, de la necesidad de hospitalización o de ingreso en UCI y de algunos biomarcadores. Pero bueno, ya Ana nos ha comentado un poco esos datos más punteros. Esto es lo que encontramos nosotros cuando hicimos la revisión sistemática en 2022. Y en cambio, el efecto temporal, que aquí habíamos visto que influía en pruebas de rendimiento y de memoria a largo plazo verbal, pues vemos que en aprendizaje y memoria a largo plazo visoespaciales no parece que influya tanto, o en los niveles de depresión y ansiedad no parece que influyan tanto en el rendimiento en pruebas de memoria visoespacial. Ya os digo, estos datos hay que tomarlos con cautela porque al final son 13 estudios los revisados y los resultados pueden llegar a ser contradictorios. De hecho, pues por ejemplo, estudio que les presento aquí en rojo, pues efectivamente encuentra que hay un peor rendimiento verbal en pacientes ingresados en la UCI, o estos últimos estudios que pongo aquí, pues comentan un poco que el síndrome respiratorio agudo o niveles de saturación de oxígeno en sangre podían ser predictores del rendimiento de memoria verbal. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, la presencia de alteraciones de gusto, olfato, la presencia de ansiedad y depresión con el rendimiento en pruebas de memoria? Pues porque existe una red de estructuras cerebrales que están conectadas a través de lo que se denomina sistema límbico. Entonces, el bulbo olfatorio, encargado de procesar información olfativa, estaría conectado con la amígdala, que tiene funciones en cuanto al procesamiento emocional, y también está conectado con hipocampo, que ya se ha comentado previamente, es una región importante para el proceso de consolidación de la información. Por todo ello, en nuestro grupo de investigación hemos pensado que una posible explicación a las alteraciones de memoria en personas con COVID persistente fuese una disfunción en este sistema. Dadas las sintomatologías y las asociaciones que observamos, podría ser plausible.
que existiese una disfunción en este sistema límbico. Para observar las alteraciones a nivel del hipocampo, dado que nuestro grupo de investigación tiene una amplia tradición en el estudio del hipocampo, pues observamos que si existían alteraciones en el hipocampo en personas infectadas por el virus SARS-CoV-2. Para ello realizamos otra revisión sistemática de la literatura existente y en 24 estudios que se seleccionaron, cumplieron los criterios de inclusión, pues observamos a líneas generales que hay alteraciones a nivel hipocampal tanto en la fase aguda como en la fase crónica de la infección del virus, que había alteraciones en la conectividad del hipocampo, ya sea dentro de las propias subregiones del hipocampo como entre las conexiones que tiene el hipocampo con otras estructuras cerebrales. A nivel de metabolismo en general se encuentra un hipometabolismo del hipocampo y observamos también una afectación de las neuronas hipocampales en el sentido de que existe una menor neurogénesis, una menor complejidad de las dendritas de las neuronas, una menor respuesta inmune y una mayor apoptosis o muerte celular. En cuanto a las asociaciones, en los estudios se observaron una asociación entre la disfunción olfativa y alteraciones en la función cerebral y unas asociaciones en el rendimiento en pruebas de memoria con alteraciones en el metabolismo del hipocampo y con cambios de volumen de la materia gris. Ahora voy a presentar los 3 estudios más importantes que hemos desarrollado de la línea de investigación en personas con COVID persistente. En concreto, queríamos explorar distintos sistemas de memoria y ver qué variables podían estar incluyendo. Entonces, para ello, en este primer estudio aplicamos una evaluación que se denomina formato híbrido, en el sentido de que, por un lado, había una evaluación online y, por otro lado, había una evaluación presencial. En la evaluación online, aplicamos una serie de ítems específicos para recabar información acerca de datos sociodemográficos, como la edad, sexo, nivel de estudios. Y también aplicamos el cuestionario Long COVID para recabar esa información acerca del número de meses transcurridos desde el diagnóstico de COVID-19 hasta el momento de la evaluación y para detectar, ya dado que las alteraciones en el olfato pueden ser un factor importante, o por lo menos a tener en cuenta, la cronicidad de las alteraciones olfativas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en base a este ítem nosotros creamos o conformamos 3 grupos en función de esta sintomatología, de forma que existía un grupo con sintomatología aguda de problemas de olfato, es decir, alteraciones de olfato solo en la fase aguda de la enfermedad. Luego había otra serie de personas con COVID persistente en la que esos síntomas de anosmia, de disfunción olfativa, persistían en el tiempo. Y luego había un tercer grupo donde no habían informado de la presencia de alteraciones olfativas en ningún momento de la enfermedad. Además, observamos o quisimos recabar información acerca de sintomatología de ansiedad, depresión y ansiedad rasgo, como rasgo de personalidad, mediante estos cuestionarios que les pongo aquí. Y también recabamos información acerca de las quejas subjetivas de memoria a través del cuestionario de fallos de memoria de la vida diaria. Esto sería en la parte online de la evaluación del estudio. Por otro lado, en la evaluación presencial decidimos evaluar la cognición general a través de una prueba de cuidado muy conocida, que es la escala de evaluación cognitiva de Montreal o MOCA. Y también evaluamos la memoria episódica verbal, ese tipo de memoria declarativa de la que había hablado previamente, mediante la prueba parejas de palabras de la User Memory Scale. Esta prueba nos proporciona un índice de aprendizaje verbal y un índice de memoria a largo plazo verbal mediante una prueba de recuerdo con clave o pista y mediante una prueba de reconocimiento. En líneas generales, para que las personas pudiesen participar era necesario que cumpliesen los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud del síndrome de COVID persistente. Y, como comento, un total de 128 personas, de las cuales se subdividieron en 3 grupos en función de la cronicidad de la anosmia. En cuanto a las características de la muestra, pues como llevamos mencionando durante todo este día, la mayoría de las personas que conforman o que padecen COVID persistente pues son mujeres de mediana edad, con un nivel socioeconómico medio alto. En nuestro caso, los niveles de hospitalización fueron bastante bajos, entre 70 y 80% no requirieron hospitalización. Y ahora voy a pasar a hablar un poco de los resultados de este primer estudio.
En primer lugar, en cuanto a las puntuaciones en ansiedad, depresión, ansiedad rasgo y quejas subjetivas de memoria, al comparar los grupos en función de la cronicidad de la anosmia, de la presencia de alteraciones olfativas, no se observaron diferencias significativas en esos grupos. Tampoco se observaron diferencias en la prueba de memoria episódica verbal. Las diferencias que encontramos fue en la prueba de cognición general, de forma que las personas con COVID persistente que reportaron alteraciones del olfato en la fase aguda de la enfermedad tuvieron peores puntuaciones en esta prueba de cribado en comparación a las personas que no habían informado de anosmia en ningún momento de la enfermedad. Esto nos puede indicar que quizás la presencia de sintomatología inicial, en concreto de alteraciones del olfato en la fase inicial, podría estar asociada con alteraciones a nivel cerebral. Sin embargo, es muy pronto, es muy precipitado hablar de esto cuando tenemos todavía que conocer un poco cuál es el curso de las alteraciones en el olfato tras esa infección por el virus SARS-CoV-2 y si existen otras variables como la edad, el sexo o otras variables clínicas como la necesidad de hospitalización que pudieran estar asociadas con la presencia de estas alteraciones olfativas. También realizamos unos análisis un poco más complejos, digamos, de regresión, para ver qué variables podían predecir las quejas subjetivas de memoria y observamos que, en general, mayores niveles de ansiedad y ansiedad rasgo se asociaron con puntuaciones en quejas subjetivas de memoria en los grupos de anosmia, en la fase aguda y en la anosmia o en las alteraciones del olfato en la fase persistente. De forma que mayores niveles de ansiedad se asociaron con un mayor reporte de quejas subjetivas de memoria en estos dos grupos. También los niveles de depresión se asociaron en cuanto a que había mayores niveles de depresión, se asociaron con mayores con mayor reporte de quejas subjetivas de memoria en los grupos de anosmia persistente y especialmente en el grupo que no reportaba la anosmia en ningún momento de la enfermedad. Como vemos aquí en la gráfica, en esta que pongo aquí, vemos esa clara tendencia a medida que mayores niveles o mayores reportes de sintomatología depresiva se asocia con mayores puntuaciones en el cuestionario de quejas subjetivas de memoria. Y esto es especialmente en el grupo que no presentaba anosmia en ningún momento de la enfermedad. En cuanto a predictores de la cognición general, observamos que las puntuaciones en depresión predijeron las puntuaciones en boca en el grupo de anosmia en la fase aguda de la enfermedad. Como se indica aquí, pues mayores niveles de depresión, un peor rendimiento en la prueba de cognición general. Y en cuanto a las variables predictoras de la memoria episódica verbal, observamos que mayores niveles de ansiedad indican o se asocian con un peor aprendizaje verbal en los grupos de anosmia persistente y de ausencia de anosmia, y en cuanto a la depresión, de forma similar, se asoció con un peor recuerdo verbal con clave en los grupos de anosmia en la fase aguda y no anosmia. También el número de meses transcurridos predijeron las puntuaciones de recuerdo verbal con clave autista en los grupos de anosmia en la fase aguda y no anosmia, de forma que un mayor tiempo transcurrido se asociaba con un peor recuerdo verbal con clave. Todo esto va en consonancia con estudios previos en cuanto a la asociación en los niveles de quejas subjetivas de memoria con los niveles de ansiedad y depresión. Sin embargo, estudios previos han encontrado una asociación entre la presencia de alteraciones emocionales, quejas subjetivas de memoria y rendimiento amnésico con la presencia de alteraciones olfativas persistentes, algo que nosotros no encontramos. Esto puede ser, entre otras cuestiones, por la diferencia en los estudios que cito aquí, como puede ser la mayor presencia de hombres en las muestras o la evaluación de la función olfativa mediante pruebas objetivas, y nosotros realmente lo evaluamos mediante un autoinforme. Entonces, los resultados pueden no ser completamente equiparables o similares entre sí, no se pueden comparar. Como conclusiones de este primer estudio, observamos que una disfunción olfativa en la fase aguda de la COVID-19 se asocia con la presencia de alteraciones cognitivas, dadas esas puntuaciones, esa asociación que vimos en las diferencias en MoCA, y que las alteraciones emocionales se asocian con una presencia de quejas subjetivas de memoria y con la ejecución en pruebas subjetivas de memoria, pero tiene un mayor peso estas alteraciones emocionales cuando las personas con COVID persistente no informaban de anosmia en ningún momento de la enfermedad. Una
una vez establecido realizado este estudio, decidimos explorar otros sistemas de memoria, como había comentado antes, la memoria procedimental, que es esa memoria que realizamos que es más de habilidades motoras aprendidas. Para ello utilizamos un total de 72, pudimos recabar un total de 72 participantes con COVID persistente, participantes de los cuales 42 fueron COVID persistente y 30 fueron personas control, como se denominan, sin diagnóstico de COVID persistente. A su vez, dentro del COVID persistente diferenciamos entre aquellas personas que informaron de la presencia de anosmia o aquellas personas que no informaron de la presencia de anosmia en el momento de la evaluación, sin tener en cuenta si la anosmia era aguda o era persistente. Simplemente en el momento de la evaluación se les preguntó si reportaban o tenían alteraciones en el olfato. De nuevo, estadísticos descriptivos, observamos que la mayoría de las personas de mediana edad, mayoritariamente mujeres, sin necesidad de hospitalización, de nivel socioeconómico medio alto. Sí que hay diferencias en los grupos en cuanto al sexo, dado que en controles hay un mayor número de hombres que de mujeres. De nuevo, para recabar información acerca de ítems de datos sociodemográficos, empleamos ítems específicos. Para la evaluación de la cognición general podemos usar el MOCA, y para calcular el número de meses transcurridos desde el diagnóstico hasta la evaluación y la cognición de las alteraciones olfativas, volvimos a aplicar el cuestionario Long COVID. ¿Qué tiene de novedad este estudio? ¿Qué tiene de diferente? Pues que, como comenté antes, evaluamos la memoria procedimental. La memoria procedimental la evaluamos a través de esta prueba, que es bastante habitual, que se denomina dibujo de estrella en espejo. No voy a entrar en detalles de cómo se utiliza esta prueba, simplemente comentaros que es necesario para evaluar la memoria procedimental que la evaluación se realice en 2 días consecutivos o en 2 días distintos. En el primero de los días obtenemos una medida de aprendizaje procedimental. La persona realiza 4 ensayos en esta prueba y comparamos los 2 últimos ensayos con los 2 primeros para observar si existen diferencias en la ejecución, si hace menos errores o si va más rápido. Estas son medidas indirectas de si existe aprendizaje procedimental. Y para evaluar la consolidación de ese aprendizaje procedimental, realizamos 4 ensayos nuevamente al día siguiente. En nuestro caso, dejamos un intervalo de 24 horas y comparamos los 2 primeros ensayos de ese segundo día con los 2 últimos ensayos del primer día para observar si existe consolidación del aprendizaje. Es decir, si una persona sigue ejecutando más rápido, si recuerda que lo ha hecho previamente o no. En cuanto a la memoria episódica verbal, volvimos a evaluarla en este estudio mediante la misma prueba de parejas separadas. La novedad que tiene ahora es que también tomamos una medida de recuerdo-consolidación demorado tras 24 horas para observar si existen diferencias en el recuerdo a largo plazo a los 20-30 minutos con el recuerdo con un mayor intervalo temporal. En cuanto a los resultados, el número de meses transcurridos desde el diagnóstico hasta la evaluación no pareció ser determinante en los grupos anosmia y no anosmia en ninguna de las pruebas objetivas, digamos, como son MOCA, el dibujo de estrella en espejo de aprendizaje procedimental o la prueba de parejas de palabras. Si ahora comparamos los grupos en cuanto a la cognición general, observamos que tanto el grupo de anosmia comparado con el grupo control como el grupo sin anosmia comparado con el grupo control presentaba puntuaciones estadísticamente significativas más bajas. Esto podría debe tenerse en cuenta que las personas, si bien había diferencias con el grupo control, no se consideraban puntuaciones patológicas teniendo en cuenta el punto de corte de la prueba. Entonces, debemos tener en cuenta que el MOCA es una prueba general, evalúa cognición general. Por tanto, uno de los sistemas o una de las funciones cognitivas que evalúa es memoria episódica verbal. Podría ser que estas diferencias estuviesen reflejando, como vamos a ver más adelante, que realmente las diferencias o las dificultades se situasen en uno de los dominios cognitivos que evalúa la prueba, como es la memoria episódica verbal. Si ahora analizamos los resultados obtenidos en la prueba de aprendizaje y memoria procedimental, observamos, y esto es característico y es llamativo,
que no hay diferencias en los ensayos, ni en el número de errores, ni en el tiempo invertido en cada ensayo en el primer día de la evaluación, sino que las diferencias son en el segundo día. Esto quiere decir que no hay diferencias en el aprendizaje procedimental, sino en el recuerdo de la información procedimental, en la consolidación de la información. ¿Por qué podría darse esto? Bueno, y esto se da en el grupo, especialmente en el grupo de anosmia, comparando el grupo de anosmia con el de no anosmia en cuanto a la ratio de errores y comparando el grupo de anosmia con el de control en la ratio de tiempo invertido por cada ensayo. Esto podría ser porque el aprendizaje procedimental está sustentado principalmente por estructuras cerebrales que no dependen del lóbulo temporal medial o del sistema límbico, entre otras, el hipocampo, sino que dependen de unas estructuras denominadas ganglios basales y cerebelo, entre otras, que no son estructuras hipocampo dependientes o del lóbulo temporal medial. Sin embargo, la consolidación de la información procedimental se ha visto que el hipocampo juega un papel muy relevante. Entonces, este dato nos refleja que podría estar existiendo esa disfunción del sistema límbico que había mencionado previamente. Y además, como vemos que principalmente se da en la fase aguda de cuando las personas reportan anosmia, pues también nos reflejaría o nos apuntaría a esa disfunción del sistema límbico dada esa involucración del bulbo olfatorio en esta red. Respecto a la memoria episódica verbal es llamativo porque también vemos diferencias en el recuerdo demorado, ya sea a los 20 minutos como al día siguiente, si comparamos los dos grupos de COVID persistente con el grupo control. Sin embargo, si observamos el aprendizaje verbal, el recuerdo inmediato, podríamos llamarlo, de la información verbal, observamos diferencias solo en el grupo de las personas con COVID persistente que informaron de anosmia al compararlo con el grupo control. Esto quiere decir, por un lado, que hay una alteración en el recuerdo inmediato en personas con COVID persistente que también presentan anosmia. Sin embargo, estas diferencias parecen diluirse más cuando el recuerdo es conclave y es un momento temporal más posterior. Esto nos puede indicar que existe una mayor vulnerabilidad de las regiones cerebrales involucradas en el aprendizaje episódico, en la memoria más inmediata de información verbal, y nos vuelve a apuntar a esa relación entre el sistema límbico, alteraciones olfativas y lóbulo temporal medial por esas alteraciones que observamos más en recuerdos más demorados de esta información verbal. Como conclusiones de este segundo estudio, sacamos pues que existen alteraciones en la consolidación de la información, tanto episódica verbal como procedimental en personas con COVID persistente. Por otro lado, que el aprendizaje procedimental en las personas con COVID persistente parece estar preservado. También que existe una asociación entre la anosmia y la memoria episódica verbal, especialmente en el recuerdo inmediato de la información verbal. Parece que esta asociación anosmia memoria episódica verbal se diluye cuando los recuerdos o la información ha transcurrido un tiempo mayor que el recuerdo inmediato. Y todo esto nos apunta de nuevo a una posible disfunción del sistema límbico en personas con COVID persistente por estas alteraciones del olfato, esta mediación de las alteraciones del olfato con las alteraciones de memoria que sean dependientes del hipocampo. Y ya para finalizar, el último estudio que voy a presentar aquí es un estudio que se ha publicado el año pasado, en el que evaluamos otro sistema de memoria que es denominado la memoria de localización de objetos. Voy a pararme primero a explicar un poco este sistema, porque no lo he mencionado previamente. Es un tipo de memoria episódica también, pero ya no es tanto verbal, sino visoespacial, dado que es la habilidad que tenemos para establecer asociaciones entre los objetos y sus ubicaciones en el espacio. Entonces es la memoria que nos permite, por ejemplo, recordar dónde hemos dejado nuestro teléfono móvil en nuestra habitación o recordar dónde se encuentra la farmacia de nuestro barrio que ya conocemos. ¿Por qué quisimos estudiar la memoria de localización de objetos? Pues como es un tipo de memoria episódica, está muy asociada con estructuras del lóbulo temporal medial. Específicamente está muy asociada con el hipocampo. Entonces, como la evidencia que hemos obtenido hasta ahora nos apunta a una posible disfunción en el lóbulo temporal medial en personas con COVID persistente, quisimos ver si este sistema de memoria también estaba alterado en estas personas.
La novedad o lo llamativo de este estudio es que para proporcionar una mayor validez ecológica, que la tarea de evaluación sea lo más similar a la realidad, empleamos entornos de realidad virtual inmersiva, una tarea de realidad virtual inmersiva para la evaluación de la memoria de localización de objetos. Para ello, consideramos o pudimos obtener un total de 87 participantes en el estudio, de los cuales 66 fueron personas con síndrome de COVID persistente. Aquí ya no diferenciamos entre presencia o no de alteraciones olfativas, y también 21 personas que forman parte del grupo control. En este estudio, la proporción de edad, la proporción en hombres y mujeres y la edad de los participantes fue similar entre los grupos. Es decir, si bien había una mayor presencia de mujeres, en el grupo control también había una mayor presencia de mujeres, entonces los datos se pueden comparar más fácilmente entre sí. No hay mayores diferencias en cuanto al sexo. De nuevo, la evaluación consistió en recabar información sociodemográfica, información acerca del número de meses transcurridos, desde el diagnóstico hasta la evaluación, y la cognición en general se evaluó de nuevo con el MOCA. Aquí no me voy a detener mucho, pero también evaluamos otros sistemas de memoria, como pueden ser la memoria a corto plazo, de la que hablé previamente, o la memoria de trabajo, considerada función ejecutiva, y evaluamos la memoria de trabajo y memoria a corto plazo, tanto verbal como una prueba de la escala de inteligencia para adultos de Wechsler, como visoespacial mediante el test de Corsi aplicado de forma computerizada a través de un ordenador. La prueba de memoria de localización de objetos, como digo, se aplicó a través de unas gafas de realidad virtual, donde que recreaba una oficina virtual. Entonces, la persona, cuando se colocaba las gafas de realidad virtual, se introducía en el entorno virtual, en esta oficina. La prueba fue desarrollada por la Universidad de Oviedo en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Zaragoza, y consta de 5 fases, una de habituación, una de memorización y 3 ensayos de recuerdo, que difieren entre sí en el intervalo temporal que transcurre. La fase de habituación es simplemente para que la persona, pues, veamos que no se marea, que no tiene dificultades con el manejo del aparato, y simplemente tiene que coger y soltar un objeto virtual en el entorno. En la fase de memorización se presentan una serie de objetos colocados en esa oficina, y la persona debe memorizar, recordar el lugar más exacto posible de dónde se ubica cada uno de los objetos. Para ello dispone de 1 minuto. Y finalmente, en las fases de recuerdo, vamos a tener un recuerdo inmediato tras la fase de memorización, donde la persona debe colocar cada uno de los objetos donde cree que iba. Para ello tiene 3 intentos. Luego habrá una fase un ensayo de recuerdo demorado a los 20 minutos tras la memorización, con una serie de realizaciones de otras tareas que he mencionado por en medio. Y por último hay una fase de consolidación, hay un ensayo de recuerdo consolidación que se evalúa al día siguiente de la memorización de los lugares donde estaban colocados los objetos. En cuanto a los resultados, voy a saltarme, yo creo, esta parte de los resultados de SPAN, de memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, de memoria de corto plazo y memoria de trabajo, tanto verbal como visoespacial. Simplemente destacar, pues, que encontramos unas diferencias entre sí, que pueden estar quizás en consonancia con estudios previos en cuanto a la alteración en la retroencéfala, y corteza prefrontal de función ejecutiva, y en memoria de trabajo verbal, y otras alteraciones de memoria de trabajo, memoria a corto plazo y visoespaciales, que podrían ser tenidas en cuenta en función de si existe un diagnóstico bien establecido de COVID persistente, o si simplemente hay alguna sintomatología pero no hay un diagnóstico claro, es decir, no se cumplen todos los criterios diagnósticos. Ahora voy a pasar un poco a la asociación entre la ejecución de las variables, entre la ejecución de los recuerdos de la prueba de memoria de localización de objetos, con otras variables, como puede ser los meses desde el diagnóstico hasta la evaluación, la prueba en la función de las puntuaciones en cognición general, o las pruebas de dígitos y desde Corsi. Existen varias asociaciones entre la ejecución de la prueba de memoria de localización de objetos y estas variables que presento, pero al aplicar un estadístico que nos permite detectar falsos positivos, como nos ha comentado antes Ana,
es decir, hace más conservador, hace que la asociación sea más difícil de conseguir, pero más fiable, por así decirlo. Observamos que simplemente esta asociación entre las puntuaciones en MOCA y el tiempo invertido en el ensayo de recuerdo inmediato de la prueba de localización de objetos en las personas con síndrome de COVID persistente, solo esta asociación supera el corte establecido por esta prueba estadística. Esto podría ser, de nuevo, considerado, dado que el MOCA es una prueba de cognición general, inespecífica, por así decirlo, y dado que MOCA evalúa memoria episódica verbal, podría también estar evaluando, y dado que la memoria de localización de objetos es un tipo de memoria episódica, podría tener sentido que esta prueba de memoria de localización de objetos que hemos desarrollado, pues efectivamente esté evaluando memoria episódica. Si ahora pasamos a cómo ejecutaron los diferentes ensayos las personas con COVID persistente, vemos que tenemos como variables el número de aciertos, el número de intentos y el tiempo invertido en cada uno de los ensayos, y comparamos tanto entre los grupos, síndrome de COVID persistente y controles, como dentro de los propios grupos en función de cada uno de los ensayos de recuerdo, si es inmediato, demorado los 20 minutos o demorado al día siguiente. Observamos, al comparar entre los grupos, que existe una alteración, es decir, existen diferencias significativas o estadísticamente significativas entre los grupos en todos los intervalos temporales, en el número de aciertos y en el tiempo invertido. Las personas con COVID persistente ejecutaban peor las pruebas independientemente de si el recuerdo era inmediato, demorado o al día siguiente. Esto va en consonancia con estudios previos que han evaluado memoria a largo plazo visoespacial o en otros estudios que observamos mientras realizábamos la revisión sistemática, que encontraban que de forma autoinformada las personas ya referían estas alteraciones a nivel de memoria de localización de objetos. Dentro de los grupos observamos en el grupo COVID persistente que existen diferencias en los intervalos temporales. Si comparamos el recuerdo inmediato con el recuerdo demorado y el recuerdo inmediato con el recuerdo al día siguiente de la tarea, hay diferencias en el COVID persistente, y esto ocurre tanto en el número de aciertos como en el número de intentos. Sin embargo, en el grupo COVID persistente no hay diferencias en el tiempo invertido a cada uno de los ensayos, cosa que sí encontramos diferencias en el grupo control. En el grupo control solo hay diferencias en el tiempo invertido en la tarea, de forma que hay mayor tiempo invertido en el recuerdo inmediato con el recuerdo demorado. Es lógico porque es la primera vez que se presenta a la persona a la prueba, entonces en el recuerdo inmediato puede llevar más tiempo que luego el recuerdo demorado. Se acuerda de lo que ha hecho, entonces va a ejecutarlo más rápido. Estos datos que nos reflejan, pues que dentro del grupo COVID persistente hay una mayor dificultad para recordar la información cuando ha transcurrido un cierto tiempo en comparación a cuando el recuerdo es inmediato. De nuevo, si tenemos en cuenta que no hay diferencias en los ensayos de recuerdo en el tiempo transcurrido en el grupo COVID persistente, esto no podemos achacarlo a que exista una fatiga o una pérdida de interés por la tarea. Esto nos vuelve a apuntar a esa posible alteración en la consolidación de la información cuando pasa ese tiempo donde debemos recordar la información después. Y de nuevo nos vuelve a apuntar a una posible alteración en zonas del lóbulo temporal medial y en estructuras o regiones cerebrales como puede ser el hipocampo. Entonces, ya para finalizar, hago un resumen de los principales resultados obtenidos en los tres estudios, de forma que la asociación, se ha observado una asociación entre la presencia de síntomas depresivos con las quejas subjetivas de memoria, es decir, los problemas de memoria informados por la propia persona, y también las alteraciones en memoria episódica verbal. Esto especialmente en personas que no han tenido alteraciones olfativas en ningún momento de la enfermedad, que no han informado de alteraciones olfativas. También existe una asociación, o hemos observado una asociación, entre las alteraciones olfativas en la fase aguda de la enfermedad con alteraciones en la memoria episódica verbal. Además, las alteraciones de memoria se dan en distintos subsistemas, como puede ser la memoria episódica verbal, la consolidación de la información procedimental y la memoria de localización de objetos. Y por último, todos los resultados apuntan a una posible disfunción en algunas estructuras del sistema límbico y del lóbulo temporal medial en personas con COVID persistente, dadas estas evidencias que hemos encontrado de la presencia de alteraciones olfativas, alteraciones en funciones hipocampo dependientes y en la influencia de síntomas emocionales en algunas de estas personas.
Y nada, por último, pues agradecer a las entidades que han financiado estas investigaciones y al equipo de investigación que pues, sin ellas no hubiera sido posible presentarlos. Muchas gracias.